Pudo ser un jugador de época, pero el accidente aéreo de Múnich se cruzó en su camino. Hoy hablamos de Duncan Edwards, una auténtica leyenda del Manchester United. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo con temática histórica. Sé que a muchos de los que estáis al otro lado os entusiasma la historia del fútbol, os gusta conocerla, os gusta conocer detalles de jugadores y de equipos relevantes. Y bueno, yo tenía desde hace algún tiempo, precisamente desde que hablé de Bobby Charlton por su fallecimiento, su triste fallecimiento, es una figura relevantísima dentro del Manchester United, como todos sabéis, un vídeo que hice con motivo de su fallecimiento para recordar un poco su historia y su contribución al mundo del fútbol. Os lo dejo por aquí por si queréis verlo. Y bueno, sí que tenía ganas ya de encarar un poco una figura histórica, ¿no? Y una figura súper relevante dentro del Manchester United por motivos deportivos y por motivos extradeportivos. Por motivos deportivos porque fue una figura súper importante en el fútbol de la época. Con solo 22 años ya se había convertido en una de las figuras más importantes dentro de un Manchester United que lo consideraba un líder, por detrás de Matt Busby, por supuesto, el entrenador eterno de ese gran Manchester United de los 50 y de los 60, pero por supuesto también por motivos extradeportivos, ¿no? Ese accidente aéreo que se cruzó en su camino y que, bueno, se lo llevó prematuramente, ¿no? Con solo 22 años, con ese terrible accidente en Múnich a la vuelta de un partido de Copa de Europa contra el Estrella Roja de Belgrado. Una parada en Múnich, un accidente aéreo que nunca debió suceder porque se intentó demasiado que ese avión volara, un avión que tenía fallos que impedían que pudiera mantenerse en el aire, una noche muy fría de invierno, de un febrero que estaba siendo realmente duro en el sur de Alemania, en Múnich, y por supuesto yo creo que al final es una historia que quien más, quien menos recuerda, conoce y ha oído hablar de ella, ¿no? Un Manchester United de leyenda, un Manchester United súper importante, muy potente en el fútbol europeo, que empezaba a ser uno de los rivales a batir entre los más grandes de Europa. El año anterior ya había dado mucha guerra y había sido eliminado por el Real Madrid. En este caso venía precisamente de empatar a 3 contra el Estrella Roja, un equipo muy potente, un partido en el que Denis Violet y Bobby Charlton por partida doble habían conseguido poner un marcador de 3-3 a domicilio. Yo creo que un marcador muy positivo para el Manchester United, pero precisamente ese accidente aéreo se iba a llevar a uno de los jugadores más emblemáticos de la época y uno de los jugadores más prometedores del fútbol inglés. Hablo obviamente de Duncan Edwards, como ya digo, ¿no? Una figura súper importante dentro del Manchester United, dentro del imaginario colectivo también del fútbol inglés, un jugador al que se recuerda con muchísimo cariño por este terrible accidente aéreo, un jugador que pudo ser mucho más de lo que fue, precisamente por esa muerte prematura, pero a la vez que dejó muchísimas incógnitas, ¿no? De lo que pudo haber sido, de lo que pudo haber sumado para un Manchester United, para la selección inglesa. Un jugador del que se habla muchas veces que se le podría haber comparado con Pelé si hubiera podido seguir su carrera, ¿no? Con 22 años obviamente era mayor que Pelé, Pelé tenía en ese momento 17, pero sí que es cierto que estamos hablando de un jugador que pudo marcar una época. Se decía que era el mejor jugador inglés después de Stanley Matthews. Es algo que obviamente no vamos a poder comprobar nunca, ¿no? Y que no vamos a poder afirmar nunca con total rotundidad, pero lo hablaban rivales, lo hablaban compañeros, lo hablaban entrenadores. Ciertamente Duncan Edwards debió de ser un jugador fascinante, un jugador que dominaba todos los aspectos ofensivos, pero que también era súper relevante en los aspectos defensivos. Un jugador con una potencia y una fuerza increíbles, con muy buen posicionamiento, con capacidad de asociación, de creación de juego, y que luego además tenía un 1 contra 1 muy dominante, un jugador que generaba superioridad a través de su disparo, de su pase. Era un futbolista total desde el centro del campo y eso obviamente daba muchas oportunidades al Manchester United para ser
superior a sus rivales. Jugador de Dudley, una ciudad de Inglaterra, 1936 como fecha de nacimiento. Ya sabéis que es el mismo año de comienzo de la Guerra Civil Española. En 1958, el 21 de febrero, fallecía en un hospital de Múnich 15 días después de ese accidente aéreo terrible que se llevó la vida de muchos futbolistas, también periodistas, también técnicos del Manchester United. De hecho, hay una curiosidad interesante porque realmente esto yo no sé si lo conocerá mucha gente, pero uno de los fallecidos que estaban dentro del cuerpo técnico del Manchester United, Bert Whalley, que había sido futbolista también, pero del Doncaster Rovers, era uno de los entrenadores, uno de los técnicos dentro del equipo del Manchester United, uno de los técnicos de categorías inferiores. Había sido precisamente el descubridor de Duncan Edwards. Fue uno de los fallecidos del accidente aéreo y había sido descubridor de este talento. Precisamente había ido a su casa en Dudley el día de su cumpleaños para notificarle el interés del Manchester United en hacerse con sus servicios. Estamos hablando de una curiosidad triste, ¿no? De que el descubridor y el descubierto, ¿no? El futbolista que había encontrado precisamente murieron en el mismo lugar, ¿no? En Múnich, a causa de este accidente aéreo. Dicho esto, vamos a hablar un poco posicionalmente de Duncan Edwards, porque aquí veis este colorido mapa de posiciones, porque realmente era un jugador que dominaba por muchos aspectos y por muchas características todo el fútbol, y eso hacía que pudiera asentarse en cualquier posición del medio campo. Hay que decir que lo primero que tenemos que hacer es quitarnos de la cabeza el cómo se juega hoy por hoy al fútbol, porque esto nos dará una perspectiva mucho más interesante de entender cómo jugaba Duncan Edwards y dónde lo hacía. Era un futbolista que jugaba eminentemente como centrocampista, como cierre en muchos casos, jugador que hoy por hoy probablemente fuera un mediocentro defensivo, pero que a la vez tenía muchas capacidades y características para ser ofensivamente peligroso, ¿no? No creo que fuera un futbolista eminentemente ofensivo y por eso no lo posiciono correctamente en posiciones ofensivas puramente del ataque, ni extremo ni delantero centro, pero sí que lo sitúo en todas esas posiciones en las que creo que podría tener una contribución importante, tanto en el medio campo como ofensivamente. Y ojo, porque también a nivel defensivo creo que era un jugador con una potencia y una capacidad para leer la jugada, para leer posicionalmente, para ir físicamente al choque, que realmente le podía capacitar para ser central, para ser mediocentro defensivo. Por lo tanto, creo que posicionalmente primero tenemos que entender cómo jugaba el Manchester United para entender más o menos cómo podía ser un poco el posicionamiento de Duncan Edwards dentro del equipo y dentro del fútbol de la época. En este sentido, bueno, he sacado la alineación que tuvo ese Manchester United en febrero del 58, el 5 de febrero del 58, un día antes del accidente, precisamente contra el Estrella Roja de Belgrado, en ese partido que acabó 3-3, en el que Bobby Charlton marcó 2 goles, en el que Denis Violet cerró ese 3-3. Un Estrella Roja de Belgrado que, por cierto, tenía entre sus hombres más peligrosos a Rajko Mitic, uno de los goleadores más sorprendentes e importantes del fútbol yugoslavo, y yo creo que también había que nombrarlo, ¿no? Un Rajko Mitic que si no me equivoco, se retiró unos años después, un tiempo después de este fatal partido que bueno, tristemente señalado por el accidente aéreo de Múnich. Dentro de lo que es esta alineación, aquí vemos, ¿no? Harry Gregg como portero, por cierto, un Harry Gregg del que podríamos hacer un vídeo espectacular, ¿no? Hablando de lo que había sido precisamente en ese accidente aéreo. Fue uno de los que ayudaron a retirar los cuerpos sin vida del avión, un jugador que sacó valentía, ¿no? Al verse casi sin rasguños, sin heridas graves, se puso a ayudar de inmediato a todos los que pudo, sacó del avión, o retiró del avión a Bobby Charlton porque había aparecido ya fuera del fuselaje. Bueno, realmente fue uno de los jugadores que más ayudó y una de las personas que más se activó justo después de ese accidente aéreo en ayudar a los supervivientes. Por lo tanto, una figura muy relevante dentro de esta historia. Cierre con 2 defensas de Barney y de Fulks, uno de los jugadores
también más importantes dentro de este Manchester United: Coleman, Jones y Duncan Edwards en la línea de medio campo, y por delante 5 delanteros: Scanlon, Dennis Violet, Taylor, Bobby Charlton y Kenny Morgans. Estamos hablando obviamente de jugadores que muchos de ellos pues después tristemente fallecieron, pero esto es un poco la definición de lo que yo comentaba, ¿no? No es propiamente un mediocentro defensivo, ni un mediocentro organizador, ni un jugador ofensivo. Yo creo que necesito que veáis un poco cómo se jugaba en la época para que entendáis a lo que me refiero cuando digo que Duncan Edwards era un hombre que se implicaba tanto ofensiva como defensivamente y que tenía además características y habilidades para hacerlo. Era un jugador muy potente en todos esos sentidos. Jugador que en 177 partidos marcó 21 goles, 165 de esos partidos fueron en competiciones inglesas, 12 de ellos en la Copa de Europa. Futbolista que también contribuyó, por supuesto, a la selección inglesa: 18 partidos jugados con la elástica de los Three Lions, 4 clasificación para el Mundial, 4 de esos partidos eran clasificatorios para el Mundial. Había empezado a participar hacía muy poquito tiempo Inglaterra en los mundiales. En la década de los 30 no quiso participar en nada referido a un mundial porque ellos ya tenían el British Home Championship y consideraban que el mundial era algo menor. De esto podemos hablar incluso en un vídeo aparte, ¿no? Porque creo que es una historia bastante interesante. Habían participado por vez primera en un mundial en 1950, que precisamente perdieron humillantemente contra Estados Unidos. Y bueno, 6 de esos partidos los jugó precisamente en el British Home Championship, una competición que se juega única y exclusivamente con equipos británicos. Dentro de lo que había sido su periplo en la selección inglesa, 5 goles marcados. Ya veis que las cifras no son propiamente las de un delantero, ni mucho menos, aunque era un jugador que dominaba bien la escena también a nivel ofensivo. Por lo tanto, creo que hay que alabar precisamente esa capacidad que tenía el propio Duncan Edwards para ser importante tanto defensiva como ofensivamente. Yo le sitúo incluso más como un jugador más defensivo, más rotundo, más potente, más fuerte, aunque luego tenía habilidades que le hacían destacar también ofensivamente. Yo creo que eso le ha hecho o ha ensuciado un poco su imagen como un jugador más ofensivo. Yo creo que realmente era un futbolista que era prominente en la defensa, y de hecho todo lo que he leído en relación a lo que era Duncan Edwards va un poco referido a esa capacidad que tenía para dominar y para destruir el juego contrario. Realmente era un futbolista muy potente, y lo vais a entender también a través de una de las frases de Jimmy Murphy. Jimmy Murphy era a la vez entrenador, segundo entrenador, mano derecha de Matt Busby, y el seleccionador galés. En un partido que iban a jugar precisamente entre Gales e Inglaterra, en la charla técnica, los jugadores le pidieron que hiciera un repaso por todos los jugadores de Inglaterra, porque él había entrenado a muchos y por lo tanto les conocía muy bien, ya bien por ser parte del Manchester United, bien también por haberse enfrentado a ellos con el club de Manchester. Esto hizo que fuera uno por uno, repasando un poco las habilidades y las características de cada uno de ellos, y el único que no definió, por así decirlo, era Duncan Edwards. Uno de los jugadores de Gales le preguntó: oye, no nos has definido a Duncan Edwards, ¿qué nos podrías decir de él? Y esto es lo que respondió: intenten no cruzarse nunca con él durante el partido, simplemente aléjense de él, es el único y mejor consejo que puedo darles. Ojo a esto, ¿no? Porque ya nos describe un poco lo que era este jugador a todos los niveles. Era un jugador muy superior a sus rivales, un futbolista que realmente tenía capacidad para asustar a sus rivales y para ser un líder natural dentro del equipo, ¿no? El accidente aéreo de Múnich obviamente trastocó todos los planes que se tenían para él a nivel deportivo, a nivel futbolístico y a nivel vital, ¿no? Porque estamos hablando de un jugador de solo 22 años, un futbolista que quedó entre las víctimas del accidente aéreo a pesar de haber fallecido 15 días después. Como digo, no hubo ciertas esperanzas de que pudiera salir con vida. Él, de hecho, bueno, se habla mucho, ¿no? De que él, una de las primeras cosas que preguntó, o una de las últimas cosas, perdón, que dijo con vida, fue que quería ver el partido del Wolverhampton que había esa semana, que no se lo quería perder. Dicen que fue una de sus últimas frases, ¿no? Una de las últimas cosas que pudo decir consciente antes de fallecer en el hospital de Múnich. Yo creo que es algo que desde Inglaterra se encargan mucho, ¿no? de recordar precisamente a las Flowers of Manchester, un desastre que marcó
totalmente al fútbol inglés, marcó totalmente al Manchester United y yo creo que define un poco también lo que fue después su historia, ¿no? Y lo que fue después esa reconstrucción, ese sentido de levantarse siempre de las adversidades. Aquí este recorte que me pareció muy curioso, ¿no? Yo creo que es una creación posterior, pero sí que me ha gustado bastante, ¿no? Por esta frase que se suele repetir precisamente todos los 6 de febrero. Nos encontraremos de nuevo, no sabemos dónde, no sabemos cuándo, pero volveremos a estar juntos algún día soleado. Creo que es una historia muy bonita, ¿no? Que recordar, y precisamente por esos jugadores que perdieron la vida y que vieron cortadas sus carreras, ¿no? Jugadores todos muy jóvenes, ¿no? Porque aquí vemos Geoff Bent con 25 años, John Roger Byrne, quizá de los más maduros dentro de los fallecidos y de la plantilla del Manchester United con 28, Eddie Coleman con 21, Duncan Edwards con 21, todavía no había cumplido esos 22 años, Mark Jones con 24, David Pegg con 22, Tommy Taylor con 26 y Billy Whelan con 22. Estamos hablando de jugadores muy muy jóvenes y de jugadores que nunca morirán, nunca estarán muertos, porque la afición del Manchester United siempre recordará las Flowers of Manchester. Cierro con una frase de uno de los jugadores que mejor lo conocían y que además por cercanía de edad, por lo que supuso para él compartir vestuario, más le conocía, ¿no? Bobby Charlton fue un gran admirador del fútbol del Duncan Edwards y decía, o solía decir esto, ¿no? Desde siempre. Nunca me sentí inferior a ningún futbolista salvo cuando jugaba junto a él. Era claramente el mejor de todos. Estas eran las palabras de Bobby Charlton, un futbolista históricamente superior a muchos de los que jugaron en su época y a muchos posteriores, ¿no? Un futbolista histórico, probablemente uno de los mejores jugadores de la historia, si no el mejor jugador de la historia de Inglaterra. Y por supuesto que hay que tener en cuenta esa comparativa, ¿no? De la que hablaba al principio del vídeo. Siempre se dijo que podía haber sido más grande o casi tan grande como Pelé. Y siempre se habló de que podía desbancar a nivel histórico a un referente, a una figura tan importante en la historia del fútbol inglés como era Stanley Matthews. Por lo tanto, creo que es relevante, ¿no? Cerrar precisamente con estas palabras de Bobby Charlton, con esa sensación de que pudo haber sido un jugador súper histórico dentro del fútbol internacional y por supuesto con la sensación de que haya sido una historia que os haya gustado, que os haya acercado un poco la figura de este futbolista que es muy relevante en el fútbol inglés, que es muy relevante en el fútbol del Manchester United y que por supuesto su recuerdo va a quedar patente en la historia del fútbol siempre que queramos recordarla, siempre que queramos visitarla. Por eso es tan importante hablar de fútbol histórico, por eso es importante no olvidarnos de la historia. En este sentido, creo que es más que necesario y espero que lo hayáis disfrutado, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis aprendido un poquito más sobre la figura de Duncan Edwards y de ese Manchester United. Por supuesto que puedo hacer vídeos históricos mucho más a menudo, me llevan un poquito más de trabajo, a veces tengo que dejar la actualidad de lado y eso no siempre es fácil. Pero os sugiero que dejéis en comentarios algún periodo histórico del que creáis que debo hacer vídeo, que os apetezca que hable por algo en particular. Podéis pedirme lo que queráis a través de comentarios. De verdad, estoy súper agradecido de todo el apoyo que me dais cada vez que subo vídeo. Y por supuesto, os invito a los que no estéis suscritos y estéis en este vídeo por primera vez, que os suscribáis. Es completamente gratis. Me ayudáis a que esta comunidad sea cada vez más grande. Como veis, muy futbolera. Y aparte de pediros que dejéis comentarios, que os suscribáis y que dejéis el like si os ha gustado el vídeo, por supuesto, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.